Bueno, y continuamos en Pro Azur, un programa especial, un programa que se vive con mucha emoción, con el agradecimiento para Ramón que nos trajo estos invitados. En mi caso no es la primera vez, pero afortunadamente he tenido la oportunidad de hablar con varios veteranos que estuvieron incluso en el Belgrano. Y la emoción es única. Esto es lo que se vive en nuestra ciudad. Nosotros hacemos hincapié en esto, pero también en todas las ciudades patagónicas, en Puerto Deseado, en Río Grande, a medida que uno va transitando la ruta nacional número 3 desde el lado marítimo e incluso cuando se mete en el territorio de cada una de las provincias patagónicas, la guerra de Malvinas se vivió de una forma diferente. Les voy a contar algo que es muy, muy personal. Nosotros, mientras estamos realizando estas entrevistas, no solamente el día de hoy, sino en el día de ayer, están pasando aviones. Y el pasar aviones en ese momento, en el 82, significaba a la noche oscurecimiento, significaba a la noche escuchar las sirenas, significaba un estado de alerta importante. Así se vivía en la Patagonia. Así era como se vivía acá, e incluso entiendo que es por esa misma razón que Puerto Madryn el día 19 de junio abre los brazos de la forma que lo abre, no le importan lo que decían las autoridades y se acerca a recibir tanto al Canberra como al Northland unos días después. El Irizar lo hizo en Ushuaia. Ayer hablábamos con Irene, con Mirta, y nos decía que su marido había llegado a través del Irizar y que mañana va a tener la oportunidad de conocerlo. Y lo importante que es para ella y para toda su familia conocer el buque en el cual había llegado su marido. La emoción está a flor de piel. Ramón, bueno, vos recién lo comentabas, ¿no? Desde el Hércules se veía el desembarco y la operación Rosario. Ramón, en este caso en particular, estaba justamente en esa embarcación. Claro, nosotros éramos quienes bajábamos del Cabo San Antonio, y él narraba, ¿no es cierto?, que él nos veía a los infantes de marina bajar del Cabo San Antonio, y bueno, y yo estaba ahí, era parte de eso, y es bueno que como él lo narró, ¿no es cierto?, porque nosotros nos metimos dentro en el caso mío del bar número 7, es el que tiene como 90, no sé cuánto impacto de bala, y que gracias a Dios no fue ninguno herido de los que íbamos adentro, y desembarcamos. Nosotros no veíamos nada, y fue cuando empezó el tiroteo que desplegó el batallón y empezamos a avanzar sobre lo que era Puerto Argentino, ¿no es cierto? La misión nuestra era tomar Malvinas, asegurar el aeropuerto y el puerto mismo, y para el posterior desembarco del resto de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, por ahí uno se acuerda solamente que iba dentro de ese vehículo y pisamos Malvinas a partir de que desplegamos, ¿no es cierto?, por el ataque de los marines, de los ingleses que estaban en ese momento ahí custodiando la casa del gobernador. Así que, como él lo describía, me trajo ese recuerdo particular. Federico, bueno, vos nos comentabas, estuviste 4 años en el Belgrano. Sí. Bueno, ¿cómo era el Belgrano? ¿Cómo lo podemos describir? El Belgrano, ¿no es cierto?, era un buque de 182 metros, está bien, era de la Segunda Guerra Mundial. Tenía algunas modificaciones que se le habían hecho hace unos años antes, que eran los misiles SICAD. Uno de los pocos buques que tenían era eso.
yo pertenezco a... mi especialidad es operaciones. Operaciones abarca tanto radar, o sea, radarista, como comunicaciones o navegaciones. ¿No es cierto? Llevar el buque, hacer ciertos cálculos para llevar el buque a una situación de tiro, porque puede ser fuego de apoyo a la infantería, como puede ser fuego contra otra unidad. El buque era un buque que tenía 5 torres de 3 cañones de 6 pulgadas, casi a 155 milímetros, hablando así. Muchas veces uno habla de pulgadas o millas y la gente normal, o sea, gente normal, digamos, que no está... Que no tiene el lenguaje técnico, claro. Naval, empieza, ¿viste? Me pasa en la escuela, que tengo que andar haciendo los cálculos a los chicos, hablando en millas, que la milla marina mide 1800 metros, la yarda 0,90 metros, etcétera, etcétera. Entonces empieza a hacer los cálculos. Entonces le hacemos cálculos rápidos, es decir, la milla para el kilómetro, le saca el 20% y le sacas un 20% y ya tenés más o menos. El poder de fuego que tenía el crucero era muy grande. Justamente una de las características del crucero eran cañones, 5 torres con 3 cañones de 6 pulgadas. O sea, tenía 15 cañones, 15 cañones de 6 pulgadas. Alcance de entre 18 y 20 kilómetros. A su vez tenía, por banda, tenía 4 cañones de 5 pulgadas, que también tenían un buen poder de fuego. Y tenía la ametralladora de 40-70 distribuida en todo el buque, tenía ametralladora de 12,5, o sea, de diferentes calibres. Era un buque que tenía mucho poder de fuego. No tenía sonar, que era una de las cosas que el buque no fue diseñado para ese tema. Tenía un hangar que podía llevar un helicóptero. En ese momento llevaba un Aloe francés. Después, bueno, la velocidad de él estaba más o menos ya reducida por los años, estaba alrededor de los 20, 22 nudos, o sea, con mucha fuerza. Se le habían reforzado, o sea, se le habían hecho calderas, se le habían cambiado las cañerías, etc. Pero ya era un buque de la Segunda Guerra Mundial. Claro. De hecho, ya en la Argentina vino en el año 51 y con el nombre de 17 de octubre. En la Revolución del 55 se le cambió el nombre. Sí. Y la tripulación, sí, en ese momento ellos tenían 1093 de hombres, ¿no? Del comandante hasta el último. Pero en el 78, cuando yo estuve, éramos alrededor de 1200, un poco más. Y esa era la característica general del crucero, ¿no es cierto? O sea, era una ciudad flotante, tenías panadería, lavandería, cocina, la parte de electricidad, máquina. Y uno entiende por qué era una preocupación para los ingleses. Claro, sí. Era una preocupación por el poder de fuego que tenía, ¿no es cierto? El plan de ataque era tipo pinza, o sea, crucero con 2 destructores por el sur. Las 2 corbetas todavía permanecían cerca de Puerto Argentino. Recordemos que las corbetas francesas son unas corbetas chicas, se vinieron en el año 78. Tenían 4 misiles de Socet. Y el plan principal era atacar por el norte con el portaaviones, que lo custodiaba el Hércules, la Trinidad y el destructor Pi, que también era de la Segunda Guerra Mundial, hacer un ataque en pinza, lanzar misiles. Primero era el ataque naval, aeronaval, o sea, los aviones. Portaaviones, recordemos que ya también era de la Segunda Guerra Mundial, era inglés, después pasó a ser holandés y después pasó a ser argentino. Cambió su... El portaaviones ese día, con la velocidad más, o sea, para decolar un avión se necesitan 3 cosas. La velocidad que puede desarrollar la unidad, o sea, en este caso el portaaviones, para generar un viento relativo, más el viento real y la fuerza que tiene la catapulta para lanzarlo, para tener un viento tal de que el avión pueda despegar en una pista de 200 metros. O sea, el avión, sin las bombas,
podía despegar tranquilamente ese día, pero no salió nada. Cuando le pusieron 3 bombas, de 500 libras cada uno, era muy pesado. La velocidad del portaaviones y el viento relativo en ese momento no se generó. Raro en la zona, ustedes que son del sur lo conocen mucho, raro en la zona que no haya tanto viento. Ese día no hubo viento. Estaba planchado. Estaba casi planchado. Alguien paró el viento de arriba, de donde sea. Ese día corrió el portaaviones y no pudo despegar los aviones. Por eso no se hizo ataque ese día 1 de mayo. Después, o sea, una vez despegados los aviones, la orden era acercarnos lo máximo, la distancia mínima, lanzar misiles y después correr. O sea, iba a entrar el crucero por el sur y nosotros por el norte. Y bueno, ahí uno se puede imaginar que eso, no todos íbamos a volver ni de allá ni de acá. Así que por eso el hincapié del comandante era que estábamos bien adiestrados. Yo ya hacía unos años que estaba en el Hércules, o sea que estaba bien. El adiestramiento que teníamos era muy bueno. Federico, ¿cómo fue ese 2 de mayo? ¿Cuándo? El 2 de mayo, desde el Hércules. ¿Cómo fue esa situación? Claro. Nosotros, el día 1 de mayo, el portaaviones lanza un avión, un tracker descubre a la flota, ¿no es cierto? Sabe dónde están, y ellos, a su vez, lo vienen siguiendo los Harry para ver dónde estábamos nosotros. Cuando se acercan, nosotros preparamos todo para derribar a los aviones. Bueno, el primer ataque que nos hacen, no se acercan menos, se acercan aproximadamente unas 50 millas. El alcance de nuestros misiles eran 50 millas, justo al borde. O sea, no pudimos hacer lanzamiento, ¿sabes? Entonces se da la orden de volver, porque no se pudo lanzar los aviones, y volvíamos hacia el oeste de Malvinas para reagruparnos. Esa era la orden que teníamos. El día 2 de mayo nos enteramos a la noche por mensaje naval que nos llega al buque de que había sido torpedeado el crucero, pero no hundido. Pero nosotros, como estábamos al norte de Malvinas, no podíamos llegar, no llegábamos más. O sea, entonces el rescate quedó para los buques que estaban al sur y ¿cómo se llama el buque hospital? El Bahía Paraíso, que estaba en el sur también. Uh-huh. Nosotros teníamos compañeros que tenían familiares en el crucero. Claro. Bueno, y aparte, los que lo conocíamos, lo habíamos tripulado, pensamos que podía quedar a flote. Pero bueno, al otro día a la madrugada sí nos enteramos que se había sido hundido y que se estaba efectuando la búsqueda y rescate del personal del crucero. Osmar, te llevo a ese día en particular. Bueno, ¿cómo se fueron dando cada uno de los hechos? ¿Hay recuerdos? Porque sabemos también al mismo tiempo que ante estas circunstancias no todo el mundo recuerda qué fue lo que pasó. ¿En tu caso? No sé, sí, recuerdo. Nosotros que zarpamos de Puerto hacia el sur, el buque se cubría una guardia permanente que se llamaba crucero de guerra. Eran guardias rotativas. En el momento que nos ataca el submarino, estábamos cubriendo, ya hacía 4 horas que estábamos en las torres, y cada torre de cañones de 6 pulgadas que comentaba él, tenía sus dotaciones, que eran en la cámara de cañones, creo que éramos 8, cubríamos las torres de cañones. Después estaba la Santa Bárbara y estaba el cámara de proyectiles, que esa cubierta abajo, más abajo. La Santa Bárbara, no estaba la Pólvora, estaba abajo, y más arriba estaba la plataforma de los proyectiles. Sí. Y eso se mandaban por un tubo que le decíamos ascensor a cada uno de los cañones, para proveer a los cañones. Y estamos ahí, como decía, ya eran varios días que estábamos cubriendo esa guardia, y en un momento dado estábamos charlando en la torre cuando recibe el jefe de torre, recibe la orden de proveer munición de guerra.
Pero ya habíamos tenido otras secuencias anteriores que también, pero era como falsa alarma o quizás ideado por el comando para mantenernos, ¿no? En esta situación, digamos, de que Claro. estar atentos a todo esto. Y bueno, cuando da la orden de proveer y munición de guerra, eso ya los proyectiles ya vienen preparados, ya se los preparan al campamento de proyectiles, las espoletas les regulan ya para digamos, para disparos reales. Y bueno, cuando suben, mandan los proyectiles y la jarra de pólvora a la cámara de cañones, estamos atentos a que den la orden de cargar. Entonces uno va haciendo los traspasos hasta que se cargan los cañones. Y estamos esperando cuando sentimos, pero no sé, más que una explosión, un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Es como que, porque dijeron el comentario de que íbamos a tener un ataque por la banda de babor de aviones. Y estamos cubriendo una de las... Había 2 torres que eran 6 pulgadas, eran antiaéreas, que eran las que estaban más arriba de la cubierta principal con mayor altura, y con esas podíamos disparar. Aviones. Bueno, estábamos esperando cuando sentimos ese golpe y atrás de eso el otro impacto hacia popa. Pero era como que nos tiraban a la torre, es como que nos estaban tirando a la torre, porque se movió toda la torre, no era al barco. Claro. Con el segundo impacto, el buque, bueno, pierde la alimentación, nos quedamos todos en la oscura, se cortó toda la alimentación eléctrica y el buque se empezó a escorar a babor, hacia la izquierda. Bueno, y quedamos ahí en la torre hasta que fue el jefe de artillería y nos dio la orden de desalojar la torre. Es ese momento donde uno toma conciencia de lo que fue el hundimiento del Belgrano. Esto que nos decía Miguel al mismo tiempo, ¿no? De que se vive todos los días. No. Sí, Osmar. No fue fácil ese momento, porque se nos iba el buque. Perdón. No, por favor. Osmar, bueno, hablaban de la importancia del Bahía Paraíso, ¿no? En todo lo que fue, como comentaba Federico, no, incluso de lo que había ocurrido y de cómo es que uno en ese momento llegaba hasta la posición donde estaba el Belgrano. Entonces, eso también es lo que se toma en cuenta cada vez que se habla de Belgrano, ¿no? De cómo se pudo reorganizar todo para poder llegar hasta el lugar. Sí, las órdenes que teníamos nosotros eran esas. Bueno, después salió mucha versión, ¿no es cierto?, que por satélite, etcétera, se sabían las posiciones nuestras como nosotros sabíamos las posiciones de ellos. Nada más que nosotros sabíamos por un poco por inteligencia y otro por la búsqueda que hacían los aviones del portaaviones, que se acercaban. Estábamos más o menos unas 300 millas de diferencia entre una y otra fuerza. No estábamos tan lejos. O sea, en una corrida, en pocas horas, estábamos encontrándonos. Uh-huh. Bueno, después, cuando se dio la orden de volver, sí. Bueno, yo no puedo hablar sobre el crucero porque, o sea, si hablo porque comentan ellos, que yo estoy en el grupo con ellos, estoy en la asociación de la última tripulación. Tengo a mi consuegro que tardó muchísimo, tardó casi 20 años en hablar. Y lo que él comenta, él a las 4 de la tarde tenía que tomar la guardia. O sea, estoy hablando por boca de... Uh-huh. Porque hay algo que también hay que decir. La importancia que tienen cada uno de los centros de veterano, cada uno de los lugares de encuentro, incluso las instituciones, para
para congregarlos y al mismo tiempo hablar un mismo idioma. Nosotros no vamos a tener el mismo sentimiento para conversar, ni tampoco para entender la situación. No, hay que entender que individualmente cada uno, o sea, nosotros, la dotación del Hércules es un grupo grande. Justamente hoy nos encontré uno de acá de casualidad que vino de Córdoba. Nos habíamos juntado hacia noviembre, nos juntamos ahí en Villa Dolores. Nos juntamos una vez al año, pero nos ponemos a hablar según el puesto que ha ocupado cada uno. Claro. ¿No es cierto? Porque viene el maquinista y me dice, che, ¿es cierto que pasó tal cosa? ¿Por qué me lo pregunta a mí o a alguno que tiene mi especialidad? Pues yo era radarista y estaba con dos conscriptos y teníamos todo lo que pasaba alrededor nuestro, alrededor de las 300 millas. O sea, todo avión que volaba, nosotros lo teníamos, alrededor de casi 500 kilómetros alrededor nuestro. El otro que estaba al lado mío era sonarista y sabía lo que pasaba debajo del agua dentro de un alcance de 4, 5, 6 millas, 7 millas. Lo que pasa es que el agua es muy fría y la onda electromagnética del sonar pega y rebota. Entonces, con agua más cálida pasa abajo. Y así cada uno, y según el puesto que ha ocupado, sabe qué es lo que pasó y va sacando. Nosotros en las reuniones, muchas veces los maquinistas dicen, che, ¿es cierto que pasó otra cosa? ¿Es cierto que estuvo el barco? ¿Es cierto que esto? Porque, claro, él está en máquina, está allá abajo, no sabe lo que pasa. Cuando se toca combate en un barco, por eso es muy importante el adiestramiento en un barco. El barco de infantería, todo orden de la vida, ¿no? Incluso en un trabajo común, en una oficina, es importante el adiestramiento. Uno cuando llega, vamos a empezar de cero, cuando uno entra en la Armada, como entré yo en la Armada, me dan la instrucción básica de movimiento, saludo, conocimiento de autoridades, etcétera, el conocimiento de los grados. Sí. Pero después vas a una escuela. Yo fui a la escuela de operaciones y ahí me enseñaron cómo se maneja un radar, cómo se maneja un equipo de contramedida, cómo se maneja una carta de navegación, cómo se pone un barco, cómo se hacen cálculos, etcétera. Cuando yo llego a bordo, todo eso lo tengo que aplicar. Y está bien, yo soy el último orejón del tarro cuando llego, en ese caso como marinero. Entonces, su oficial o el cabo que es superior a mí me tiene que exigir a mí que yo sepa, porque él y mi superior está confiado en que el cálculo que yo estoy haciendo tiene que ser correcto. Por supuesto que él lo verifica y lo corrige, pero a medida que uno va pasando el tiempo, todo eso se va enviando. Y uno llega a bordo y lo primero que hacen es lo mandan a hacer lo que nosotros decimos control de avería. O sea, el curso de bombero vendría a ser afuera. Cómo se combate un incendio, aunque no sea mi especialidad, porque esa es la especialidad del maquinista o del control de avería, que es el que arregla el barco. Pero yo tengo que saberlo, porque si llega a prender fuego, yo no puedo estar dependiendo de que vengas vos a apagar el fuego. Yo tengo que salir a hacerlo. O me dice cuál es mi puesto de manguera, de matafuego, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, primero nos mandan a eso, cómo se repara un agujero, digamos, en el barco, cómo se apaga un incendio. Después hay cierto adiestramiento. Uno ya está a bordo, sale a navegar, empieza. El ejercicio de combate, ¿cuánto tarda uno de que está acostado, está descansando, está almorzando, cenando, o está en otro lado, hasta llegar al lugar donde uno tiene que estar? Ese es el toque. Y después hay otros, ¿no es cierto? Según el combate o lo que se vaya a efectuar, sí, ¿no es cierto? Son diferentes ejercicios permanentes. En puerto están permanentemente 1 o 2 veces al día con los ejercicios de control de avería que le llamamos nosotros, de incendio, porque en puerto puede ocurrir un incendio también. O sea, esa es la importancia del adiestramiento que uno tiene a bordo, ¿cierto? En cualquier caso, como el caso de ellos que estuvieron, cuando ocurrió el hecho, se salvaron mucho justamente por eso, ¿cierto? Porque ya tenían un adiestramiento básico de saber, ocurre tal cosa, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacerlo. La importancia, ¿no? La importancia del adiestramiento. Eso, claro. Y incluso, bueno, nosotros estamos en la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Los cursos tienen justamente también ese objetivo, que ante una situación X, obviamente salvamos las distancias, ¿no? Pero la importancia que tiene ese adiestramiento, que tiene ese conocimiento.
Claro, es un conocimiento y qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no es cierto? Porque si no, ocurre un incendio en un barco y salimos todos disparando Y es un que caos. se arregle. Exactamente. Ese es el tema. Incluso ese adiestramiento a veces lo llevamos a la casa. Yo en mi casa tengo 2 matafuegos, uno en la entrada y uno en la cocina. Está bien, yo soy vivo solo, pero cuando estaba con mi señora y mis hijos, que eran más chicos, decía, che, este matafuego se usa así. Cada uno vaciamos el matafuego en la calle, ¿no? En la vereda, en el patio, hasta que aprendieron a hacerlo. Y después le digo, bueno, están ahí. Pasa algo cuando se están solos, porque los chicos, pasa algo, agarrás el matafuego, no salgas disparando. Lo opcionás, lo tirás y te vas. Sí, tal cual. Bombero, vecino. Pero a veces. Bueno, yo lo que. Sí, Osmar. No, recién, bueno, me disculpa por la emoción. No, por favor. No terminé la frase, pero quería decir. Ahí me toca fuerte eso cuando tuvimos que abandonar este puesto de combate y cubrir puesto de abandono. Por eso mismo perdimos el barco. Por eso. Y eso nos duele mucho. Sí, por supuesto. Perdimos el barco. Por supuesto. Es el punto débil mío. No, por supuesto. Bueno, Federico, Miguel, Osmar, yo, bueno, obviamente, también para Ramón, yo quiero agradecerles por haberse acercado, por haber aceptado esta conversación entre nosotros. Como ustedes pueden ver, no tenemos el tema de los tiempos, justamente porque para nosotros es un honor recibirlos. Y yo quiero darles las gracias por eso. Espero que mañana puedan sentir lo mismo que se sintió en el 82, ¿no? Es una ciudad que abraza a sus veteranos y que nos emociona y nos enorgullece que vengan a nuestra ciudad. Ese es mi mensaje y ese es mi agradecimiento. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento de mi parte y que mis camaradas están de acuerdo. Agradecerles a ustedes por esta invitación y a todo el pueblo de Madrid, a todos, porque mantienen todo esto vivo, ¿sí? Así que muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo en la despedida. Simplemente agradecer, porque mi caso es que es la primera vez en 43 años que estoy delante de una cámara. He estado en varias charlas. Es más, yo me empecé a juntar con la asociación en el año 2003. La asociación más o menos se creó en el 2001. Y después de una cena que tuvimos en el 2002, nos juntamos, nos empezamos a juntar y en el 2003 empecé a concurrir con ellos a las charlas y eso. Pero yo no hablaba. Yo siempre estuve al costado. Y la primera vez que hablé fue en el 2010. No solamente hablé para ir en esa escuela, sino que en la noche volví y hablé reuní a mi familia. Y fue la primera vez en mi vida que hablé de Belgrano. El Belgrano para mí es lo máximo. Lo mejor de mi vida es el Belgrano. Y lamentablemente lo peor de mi vida es el Belgrano también. Porque por mis compañeros, por las madres, por los hermanos, por los padres, ver esas madres, esos padres, cada 2 de mayo que vienen y todavía creen que pueden encontrar a sus hijos o a sus hermanos. Es algo que duele tanto dentro, pero hay que vivir. Hoy en la actualidad tengo 11 nietos, tengo 5 hijos ya, o sea, en ese entonces digamos que tenía 1 y medio, y tengo 5 hijos, 11 nietos, y todavía no cumplí un mes mi bisnieta.
orgulloso de ser el padre de mi hija, que el domingo pasado fue el Día del Padre. Sí, así es. ¿Sí? Y el domingo pasado cumplió 44 años mi hija. Le digo la que todavía no tenía 11 meses. Gracias. Y nos abrazamos con mi hija. Nos abrazamos y es bueno vivir con ella, porque la conocí y le deseo lo mejor. Sí, ya lo creo, Gracias Miguel. a ustedes. No, por favor, y gracias por aceptar esta conversación. Lo mismo para Federico. Bueno, bueno, primero agradecer la oportunidad, ¿no es cierto?, de comentar lo que uno ha vivido, un poco, aunque no del todo. Otro, de que agradecer también no solo a ustedes, sino a todos aquellos que apoyan la causa Malvinas y que continuamente lo siguen dando a conocer y que no se olviden, ¿no? El día de mañana, así como muchos vamos a las escuelas, qué sé yo. Y es muy enriquecedor también. Yo voy mucho a las Olimpiadas de Veteranos, que se hacen todos los años. Y uno ahí conoce gente, habla con diferentes veteranos, principalmente de tierra, que han pasado tal vez un poco más que nosotros, que estuvimos a bordo, aunque también nosotros lo hemos pasado. No hemos estado bajo fuego directo, y yo a veces conozco muchos de ellos. Bueno, y nos abrazamos, la emoción aflora mucho en ese momento, y nos abrazamos y charlamos. Así que, bueno, muchas gracias por seguir con este tema. No, por favor, por favor. Sí, cómo no. Yo termino diciéndole que ustedes verán, y creo que a todos, a mí por dentro me duele todo hablar de esto, pero nos hace bien, aunque ustedes no lo crean, sí. Nos hace bien, porque yo antes no hablaba ni con usted, ni siquiera con mi hermano, no hablaba con... Así es, Miguel. Hablo y vivo. Así es, Miguel, porque hablar también de estas cosas sana y ayuda. Ramón, como siempre, agradecerte por traerlos, por poder conversar, por tu testimonio también. Y esto es también el legado que se deja en esta ocasión tan particular, porque el Centro de Veteranos está trabajando sobre el legado. Sí, correcto, sí, tenemos ahí una ¿cómo es? Una cápsula. Cápsula, sí, donde cada uno, ¿no es cierto?, puede dejar lo que más aprecie, ¿no es cierto?, para que quede para el futuro, para nuestros nietos, bisnietos, ¿no es cierto?, para que se sigan manteniendo viva la gesta de Malvinas, ¿no es cierto?, que no se olvide, porque es algo que yo siempre lo comento, que es algo que dejamos pasar, una oportunidad que dejamos pasar, porque Malvinas nos unió y no lo supimos aprovechar. O sea, hoy estamos como Boca de River, ¿no es cierto? Y tendríamos que volver a ese tiempo que tuvimos el mismo enemigo y el mismo dolor. Gracias, Ramón. Bueno, nos vamos a tomar unos minutos. Luego vamos a seguir hablando de Malvinas, vamos a seguir hablando del día que Madryn se quedó sin pan y vamos a hablar también de un legado, pero en este caso un legado cultural. Volvemos en unos minutos.